Sí, buenos días. Estamos entonces, gracias por venir. Estamos en nuestra tercera reunión del grupo de comportamiento y cognición animal de la UAM, conformado por la doctora Elsa Arce Uribe del CIB, la doctora Marcela Osorio del CIVIC y un servidor aquí del 5. Y por supuesto los alumnos de cada grupo de trabajo. El objetivo de estos seminarios pues es compartir el trabajo que hacemos en los laboratorios, pero también traer invitados que nos muestren sistemas modelo en ecología de la conducta y cognición. En esta ocasión tenemos una invitada de la Universidad Autónoma del Estado de México, viene desde Toluca. Gracias, doctora. Les voy a leer una breve reseña de una semblanza, una reseña curricular. La doctora María de Lourdes Ruiz Gómez es egresada de la licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma del Estado de México. Obtuvo el grado de doctora en la Universidad de Glasgow y llevó a cabo una estancia postdoctoral en la Universidad de Noruega de Ciencias de la Vida y en la Universidad Técnica de Dinamarca. Ha sido profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UAM-EX desde 2010, donde ha impartido clases de metodología y la investigación, ecología, evolución, enseñanza y comunicación de la ciencia, ecología conductual, entre otras. Desde 2011 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con perfil deseable PRODEP. Ha publicado más de 20 artículos científicos indizados de calidad internacional en revistas como el Journal of Thermal Biology, Ethology, Hormones and Behavior, etc. Y cuenta con más de 500 citas a sus trabajos. Además, ha participado como revisora en revistas científicas como el Physiology and Behavior, Herpetological Journal, Amphibia Reptilia, entre otras. Ha presentado su trabajo en foros internacionales como el Animal Behavior Society, Association for the Study of Animal Behavior, entre otros. Es responsable del Laboratorio de Ecología y Conducta de la Facultad de Ciencias de la UAM-EX, en donde se enfoca en el estudio de la conducta en vertebrados. Entre las áreas de estudio que explora se encuentran las diferencias individuales de la conducta o personalidad animal, la conducta reproductiva, cognición, cambio climático y conservación y su relación con la conducta, entre otros proyectos. Sus proyectos actuales incluyen el estudio de especies modelo y de importancia económica, así como especies de vida silvestre, evaluando su interacción en el ambiente y los cambios ambientales, ecología, evolución y conservación, aspectos fisiológicos, aspectos conductuales del aprendizaje, coloración estructural y por espectrometría y las propiedades antimicrobianas de huevos. Asimismo, colabora con distintos sectores para aplicar el estudio de la conducta de animales modelo para estudios biotecnológicos con la finalidad de hacer un uso sustentable y ético de las especies que se emplean en esta área del conocimiento. Colabora activamente con investigadores de instituciones como la UAM-MOR, nosotros, gracias, CENIT, Universidad de Kansas, Universidad de Gante, Universidad Técnica de Dinamarca, de Noruega y la Universidad de Glasgow, entre otras. Doctora, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, adelante. Gracias por la invitación. Pues muchas gracias, doctor. Es un gusto estar aquí en nuestra universidad hermana UAM también. Y bueno, mi colaboración con UAM de Morelos data de muchos años en el CIP. Y pues yo he estado aquí varias ocasiones también trabajando con peces, que también es un área de trabajo que yo manejo, pero ahora pues también hemos tenido este contacto con el doctor Germán y pues para mí es un gusto porque también esta parte de el aprendizaje y cognición en otros modelos que no son tan populares o tan tradicionales, también la estamos desarrollando un poco, especialmente con reptiles. Generalmente mis modelos de estudio son reptiles, aves un poquito, pero también peces. Ahorita yo me he enfocado mucho en reptiles y en el caso de los reptiles pues hemos trabajado con una especie que es de la cual les voy a hablar hoy en el tema de aspectos que nosotros hemos evaluado
relacionados con la cognición, que no es algo común en lagartijas. No sé si ustedes sean como familiares con algún tipo de literatura que exista sobre generalmente aprendizaje en lagartijas, algunos aspectos muy particulares de aprendizaje, por ejemplo, relacionados con la temperatura y algunas otras características del ambiente, pero hay muy poquita información en cuanto a reptiles. Muy probablemente ustedes conozcan esta especie porque también se distribuye en Morelos. Y bueno, la especie, como les decía, que yo les voy a hablar es precisamente una especie de lagartija. Y bueno, una de las razones por las cuales los reptiles han sido muy poco estudiados en cuanto a aspectos de cognición es porque siempre se ha creído que pues no son muy listos, ¿no? Que los reptiles realmente no tienen una diversidad de conductas y de respuestas ante estímulos ambientales que pueda ser característico de el aprendizaje, de la memoria, del almacenamiento pues de la información y demás, ¿no? Entonces, de hecho, pues seguramente ustedes todos aquí serán familiares con la idea de lo que se le denominaba el cerebro reptiliano, precisamente porque decían que los reptiles no contaban con las estructuras en el cerebro que fueran responsables de llevar a cabo procesos avanzados, ¿no? O sea, digámoslo así, ¿no? Pero sin embargo, ya después de mucho tiempo de investigación, se ha descubierto que en los reptiles sí existe ciertas estructuras del cerebro que son homólogas a algunas de otros vertebrados, no me gusta llamarlos tanto superiores, pero sí de otros vertebrados diferentes, digamos, de los que más se han estudiado, y obviamente pues los humanos, y estas estructuras pues tienen una función similar u homóloga a otras estructuras más avanzadas de otros cerebros de otros vertebrados. Entonces, bueno, esta idea del cerebro reptiliano pues está quedando afortunadamente un poquito en el pasado y en el olvido, porque pues ya realmente se sabe que los reptiles sí tienen capacidades, si no exactamente iguales a las de otros vertebrados, muy parecidas u homólogas que pudieran tener la misma función, ¿no? Y bueno, también otra de las razones por las cuales los reptiles no son ampliamente estudiados en esta área, pues es que no a toda la gente les gusta, ¿no? A mucha gente es así como, yo una lagartija, ¿no? Pues no son fanáticos de las lagartijas, a veces porque pues o lagartijas o serpientes, porque a veces les tenemos un poco de miedo, ¿no? Por las creencias que tenemos, y algunas porque realmente pues son peligrosas, ¿no? Pero pues algo importante que tienen los reptiles pues es que hay muchos de ellos, ¿no? Hay muchísimos de ellos, y obviamente eso de cierta forma nos permite tener como una variedad de diferentes organismos que se distribuyen en diferentes hábitats y que seguramente tienen una manera diferente de percibir el ambiente y de responder al ambiente. Bueno, en cuanto a reptiles, pues hay lagartijas, serpientes, tortugas, cocodrilos, tuataras, y hay más de 10,000 especies, ¿no? Aunque también esto lo hace un poco complejo, ¿no? Porque si hay tantas especies, pues realmente a veces es un poco complicado generalizar lo que sucede o lo que observamos en una especie hacia más especies, ¿no? Pero bueno, la idea es pues empezar con ellas y como les decía, pues anteriormente se consideraba que eran como pues lentos, como que no sabían mucho, como que no eran capaces de aprender, que eran muy instintivos, que la mayoría de las conductas que ellos expresaban eran instintivas, que eran muy simples, que eran inflexibles en términos de que únicamente formaban como rutinas y siempre hacían lo mismo, y que no tenían las habilidades intelectuales básicas, ¿no? De poder aprender o poder almacenar información para poderla usar posteriormente. Sin embargo, recientemente ya se han realizado más estudios donde se ha observado que los reptiles tienen una conducta sofisticada, que es flexible
y que tienen una gran variedad de habilidades cognitivas. Sin embargo, pues sigue siendo, comparado con otras especies de vertebrados, pues un grupo muy poco estudiado. Realmente, pues nosotros en cuanto a la literatura sabemos de un grupo en Australia que es bastante fuerte en esta investigación en cognición en reptiles. De ahí se han derivado algunos egresados de ese grupo hacia Suiza y hacia España, y realmente pues somos nosotros los que estamos del otro lado y no hay mucha más gente estudiando cognición en reptiles. Entonces, bueno, aparte de mostrarles lo que pueden hacer los reptiles, pues también es mostrarles que es un grupo que pues tiene muchas, o que se puede estudiar, porque aún no se saben muchas cosas sobre él. Y bueno, aunque se han hecho pocos estudios, sí se saben algunas cosas, por ejemplo, de tipos de aprendizaje y de algunos fenómenos relacionados en reptiles. Se ha estudiado habituación, condicionamientos, discriminación visual, aprendizaje espacial, aprendizaje social, flexibilidad conductual, aprendizaje reverso y algunos otros aspectos de la cognición de reptiles. Y bueno, yo particularmente dentro de los reptiles me enfoco a estudiar lagartijas. Y bueno, nada más para darles como un breve, una breve introducción a las lagartijas. Pues las lagartijas son muy cercanas evolutivamente a las serpientes y hay más de 3,000 especies registradas alrededor del mundo, distribuidas en 22 familias, y particularmente en México se encuentran 4,017 especies. Muchas de estas especies son endémicas o son nativas a nuestro país, lo que también las hace pues bastante importantes porque obviamente pues nos pertenecen a nosotros. Y yo de la especie en la cual me voy a enfocar el día de hoy es Aspidocelis costatus costatus, que pues si ven la imagen aquí a lo mejor les parece familiar, que es una lagartija medio larguita, verdecita y de una cola muy larga, y yo casi estoy segura que por aquí ha de andar de repente. Y bueno, en general, en reptiles hay evidencia también de diferentes aspectos conductuales. Como les digo, no son especies que sean muy populares ni siquiera en la ciencia en términos ya de conducta. Sí se sabe mucho, por ejemplo, de biología general o de ecología, pero en términos de conducta como tal, pues se saben cuestiones sobre agresividad, especialmente, por ejemplo, defensa ante los depredadores. Realmente estas especies tienen una variedad muy grande de cómo responder ante retos del ambiente, especialmente retos biológicos como los depredadores, y también pues ahora han llegado a ser también muy populares como mascotas, y eso también nos da una idea de que sí son capaces de aprender ciertas cosas, no realmente que sean cosas naturales para ellas, pero sí pueden asociar cosas, por ejemplo, que les enseñan en videojuegos, obviamente pues los reconocen como, no se sabe todavía si como un alimento como tal, pero sí como algo que les llama la atención y quieren tener acceso al menos a la hormiguita, ¿no? Entonces, en este sentido también pues tienen una gran variedad de conductas y esas conductas a veces son muy llamativas, y entonces eso también de cierta manera facilita su estudio porque sí es fácil observar lo que hacen, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, como les decía, pues han llegado a ser pues mascotas muy populares, y esto también, como les digo, pues nos da una idea de que pues sí tienen habilidad al menos de reaccionar de una manera interesante al ambiente. Y bueno, en términos de lo que se sabe conductualmente de ellas, pues tenemos agresividad, aprendizaje, sociabilidad, reproducción, personalidad y reactividad y memoria. Y como les decía, nosotros nos hemos enfocado
a estudiar esta especie, Aspidocelis costatus costatus, donde pues sabemos o hemos hecho estudios sobre qué tan agresiva es, qué tanto responde agresivamente hacia sus conespecíficos. También hemos evaluado algunos aspectos del aprendizaje, de la sociabilidad, de la personalidad o las diferencias individuales que pueden observarse entre los individuos de una población, la reactividad, que es cómo los individuos reaccionan ante estímulos ambientales, y algunos aspectos de almacenamiento de información. Y bueno, hoy me voy a enfocar un poco a hablarles sobre los resultados que hemos tenido en cuanto a aprendizaje, en cuanto a reactividad, que también tiene que ver con el aprendizaje y con esta reacción que tienen ante estímulos ambientales después de haber aprendido ciertas tareas, y también un poquito acerca de o de la capacidad que tienen para almacenar información y posteriormente utilizarla para mejorar su desempeño en ciertas actividades. Entonces, bueno, básicamente me voy a enfocar, aunque hemos hecho otras cosas, en estos tres aspectos que pues tienen que ver también un poco asociados a lo que quizá ustedes hagan por aquí en 5. Entonces, bueno, quiero presentarles a nuestra especie. Los aspectos que les enlisto aquí, la mayoría los hemos estudiado o se han estudiado en la Facultad de Ciencias de la UAMX, una buena parte en nuestro laboratorio, y pues esto se los menciono porque para nosotros, para poder estudiar una especie ya en términos conductuales más complejos, es necesario saber cuestiones básicas de su biología. Por eso es que otras especies son muy comunes para estudiarlas como modelos, porque ya se sabe mucho sobre ellas, ¿no? Entonces nosotros, bueno, básicamente esta es una especie silvestre, no tenemos poblaciones en laboratorio o no tenemos líneas de reproducción en el laboratorio, y eso también la hace, si bien interesante, a veces un poquito más difícil de estudiar. Ajá, pero bueno, ya el hecho de que nosotros tenemos experiencia trabajando con esta especie, pues ya también nos permite hacer algún tipo de estudios a veces un poquito más complejos que los que antes se hacían. Y entonces, bueno, algo importante a recalcar de la especie es que es una especie endémica al Balsas. Es una especie que se ha registrado que vive poco, pero realmente no se tiene a ciencia cierta cuánto vive en vida libre. Sí se sabe más o menos que hay algunos ejemplares que en cautiverio han vivido hasta 5 años, pero obviamente pues eso no refleja la naturaleza, ¿no? Porque en cautiverio pues están libres de depredadores, tienen alimento constante y demás, ¿no? Entonces realmente no es una información que nosotros confiemos tanto en ella, porque pues obviamente es producto de su estancia en cautiverio. Pero pues se sabe, al menos por algunos trabajos de marcaje recaptura, que aproximadamente tienen una longevidad de 2 años. Se alimentan de insectos, lo cual a nosotros también nos permite hacer evaluaciones con alimentación, porque al ya saber de qué se alimentan, pues nosotros podemos proporcionarles ese alimento en el laboratorio. Se adaptan muy bien a las condiciones de cautiverio, se alimentan inmediatamente después de que llegan a cautiverio la mayoría, y entonces, como les decía, pues eso nos permite a nosotros también hacer pues diferentes o diseñar diferentes estudios. Algo también que es importante es que es una lagartija de amplio forrajeo, y esto significa en lagartijas que es una lagartija que busca su alimento. Ajá, porque hay otras lagartijas, como a lo mejor ubican las que son como raspositas que andan en las paredes. Esas generalmente se posan y lo que pasa cerca de ellas es lo que se comen. Estas lagartijas, por lo contrario, al ser de amplio forrajeo, tienen que moverse suficiente para buscar su alimento. Entonces esa es una manera como ellas forrajean. ¿Y por qué esto es útil para nosotros? Pues porque nos permite hacer estudios que estén relacionados, por ejemplo, con la alimentación,
porque sí iban a ir y buscar su alimento, ¿no? Si nosotros pusiéramos una lagartija de las otras, pues básicamente no haría nada, se quedaría posada todo el tiempo ahí, ¿no? Entonces, por eso también es una especie que es adecuada para hacer otro tipo de estudios como de aprendizaje, donde uno de los estímulos puede ser el alimento. Bueno, vive en hábitats abiertos, presenta dimorfismo sexual, es decir, los machos tienden a ser más grandes que las hembras, pero realmente nosotros no hemos encontrado dimorfismo sexual conductual. Ajá. Los machos en general se parecen mucho a las hembras, conductualmente. Se hizo un estudio donde se evaluó las diferencias individuales en la conducta, que es lo que algunos autores llaman personalidad, aunque hay ahí a veces un poco de controversias, pero se determinó que las crías son consistentes, cada individuo, en cómo se comportan a lo largo del tiempo. Ajá, entonces, sí es interesante porque no son tan flexibles como antes se consideraba, ¿no? Antes se consideraba que la conducta era una característica de los animales que podían cambiar dependiendo de las condiciones del ambiente muy fácilmente. Pero se sabe ahora que hay ciertas características de la conducta que no tan fácil pueden ser cambiadas. ¿Por qué? Pues porque obviamente se sabe que hay mecanismos subyacentes para esas conductas que no tan fácil se pueden modificar. Entonces son conductas que tienden a ser muy consistentes, aunque a veces puedan no ser las más adecuadas para los organismos, ajá, en términos de sobrevivencia o de adaptación. Bueno, sabemos que es un poco agresiva, aunque no es sumamente agresiva ni territorial. Sabemos que es sociable, sí le gusta estar cerca de otros individuos de su misma especie. Sí es hasta cierto punto flexible conductualmente, pero también tiene sus limitaciones. Sí hemos observado que es capaz de aprender y también hemos observado que es capaz de retener cierta información y usarla posteriormente. Bueno, ¿cómo nosotros obtenemos los ejemplares? Pues vamos a campo, los obtenemos a través de una trampa. Son animales demasiado rápidos que no se pueden agarrar con la mano porque no los alcanzas nunca. Y más cuando han alcanzado una temperatura adecuada, porque recuerden que las lagartijas son ectotermas y entonces dependen completamente de una fuente externa de calor para poder alcanzar una temperatura óptima y poder realizar sus actividades. Y esto es si en las mañanas son muy lentas, porque pues está frío, pero a mediodía no les ves ni el polvo, o sea, son muy, muy rápidas, ¿no? Y bueno, nosotros las capturamos, las procesamos, es decir, las medimos, las pesamos, las identificamos, si son machos o si son hembras y demás, y las transportamos al laboratorio. También hay otras formas de capturarlas, como con cañas de pescar y un lacito, pero para nosotros la ideal es la de arriba porque ya no sabemos esa técnica y siempre nos funciona, ¿no? Pero bueno, también puede ir uno y atraparlas así como a lo lejos, medio pescarlas y ya se las llevan. Y bueno, ¿de qué nos sirve este tipo de, o por qué es importante saber cómo se atrapan? Porque hay algunas metodologías de atrapar animales silvestres que implican que las trampas o demás que les ponen son fijas y entonces únicamente ciertos animales que lleguen a esas trampas van a ser los que van a ser capturados. De esta manera nosotros capturamos los que veamos. Ajá. De la otra manera, pues también a lo mejor estamos atrapando animales de ciertas características conductuales. Entonces nosotros preferimos este tipo de captura, que es como más activa, para tratar de evitar que nosotros nos llevemos cierto fenotipo conductual quizás, dependiendo del tipo de metodología usada. Entonces, bueno, este es el que a nosotros nos ha servido ya a lo largo del tiempo. Y bueno, les voy a comentar algunos de los aspectos que hemos estudiado de las lagartijas. Nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el hecho de enseñarles a las lagartijas a encontrar
alimento, por ejemplo, en un laberinto en forma de Y. Pues seguramente ustedes serán familiares con este tipo de metodologías, donde les enseñas o tienen que aprender a encontrar alimento de un lado, después se los cambias del otro lado y ves si hay alguna reacción al cambio de alimento. Lo que hemos observado es que no hay una reacción cuando les cambias el alimento, porque como son lagartijas de amplio forrajeo, se mueven por todos lados. Entonces, para ellas pueden ir a visitar un lado y van a visitar el otro, y es como muy fácil para ellas andar por todos lados. Entonces, encuentran el alimento en un lado. Ajá. Lo que sí hemos observado es que son muy, cuando ya saben en qué lado está, lo van y lo encuentran más rápido, ya posteriormente van y buscan a otro lado, pero lo primero es ir a donde ya saben que está, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues al menos el tiempo que les toma en encontrar ese alimento sí disminuye, lo que nosotros pudiéramos interpretar como cierto, pues, grado de aprendizaje, ¿no? De saber a dónde ir y hacerlo cada vez más rápido. Y bueno, algo que se nos ocurrió en algún momento fue, porque algunas lagartijas no comían y demás, fue ponerles el alimento como en medio. Entonces no se alcanza a ver muy bien por la calidad del video, que tiene que ser pequeño, pero pues aquí se alcanza a ver como un puntito más claro, con mucha imaginación, y ahí hay unos gusanitos tenéreos de los que ellas también se alimentan. Entonces ahí les pusimos esos gusanitos. Ellas ya sabían dónde ir a comer hacia un brazo del laberinto. Entonces, en algunos, en lugar de cambiárselos al otro lado, pues dijimos, a ver qué hacen si se los ponemos en medio. Y ya después de eso, también les pusimos un objeto novedoso, de nuevo el alimento en el brazo del laberinto, pero en medio un objeto novedoso, viendo o tratando de entender cómo respondían hacia algo nuevo, nunca antes visto, que potencialmente pudiera interpretarse como algo peligroso para ellas si es algo que no conocen. Y bueno, ahorita vamos a ver la reacción de dos lagartijas, y son, la verdad, para mí son muy interesantes, espero que también para ustedes las encuentren muy interesantes, pero pues aquí está, les abrimos ahí el lugar, y pues básicamente se va directamente al brazo donde había aprendido, ignora la comida, mientras esta otra sale más lentamente, trata como de ver qué hay alrededor y se da cuenta que hay comida, y entonces pues se la empieza a comer, ¿no? Entonces, si ustedes ven, pues son diferentes formas de enfrentarse hacia cambios del ambiente, y no podemos decir que una es mejor que la otra, sino simplemente son diferentes estrategias. Y si ven ustedes ahora esta, pues salió despavorida, ¿no? No le importó y ella se fue a buscar comida. Mientras esta otra, no, porque sí se dio cuenta que había algo distinto en su camino y reaccionó ante ese nuevo objeto. Ajá. Y esto es a lo que nosotros le denominamos individuos reactivos, que reaccionan hacia cambios en el ambiente, ¿sale? Hay animales, y esto es, ya se ha extendido hacia otros grupos animales, como algunos mamíferos, peces, también algunos invertebrados, que hay animales que reaccionan mucho hacia cambios del ambiente, mientras que hay otros que no les importa nada, que son como muy rutinarios, que son como criaturas de hábito, que si forman un hábito ya no lo pueden romper, ¿vale? Y entonces, bueno, en este caso, algo que nosotros, o a la conclusión que nosotros llegamos, es que a los individuos que tomaron más riesgos, también aprendieron más rápido la tarea de encontrar la comida en un brazo del laberinto. Ajá. Y que no hubo diferencias entre hembras y machos en la capacidad de aprender. Ambos tienen la misma capacidad, ¿no? En algunas especies sí han mencionado que machos y hembras a veces tienen diferencias en qué tan rápido pueden aprender, pero en esta especie ambos fueron como igualmente rápidos para al menos aprender a ir a comer a un brazo del laberinto. Y las hembras fueron menos sensibles a los objetos novedosos. Las hembras, la mayoría,
no les importó esa pelota. Y una pelota, pues ustedes dirán, bueno, es que tal vez sea la pelota, ¿no? Porque pues no es algo que se puedan encontrar en su ambiente natural, pero precisamente quisimos poner algo completamente diferente que realmente ellas a lo mejor pudieran percibir como un potencial peligro, ajá, y que pues sí se dieran cuenta que había algo diferente ahí, ¿no? Por eso es una pelota y es roja, porque pues queríamos que reaccionaran precisamente a ella, ¿no? Y si se dan cuenta, pues algunos reaccionan y algunos no, aunque aprenden, ya después cuando tú les pones un reto ambiental, reaccionan de manera diferente. Y biológicamente, no se puede decir si uno es mejor que otro, porque dependiendo de las condiciones ambientales en las cuales se encuentran los organismos, puede ser mejor o puede ser mejor una estrategia o mejor la otra. Por ejemplo, se sabe que aquellos que no responden hacia cambios en el ambiente son muy exitosos en ambientes estables. Cuando el ambiente silvestre es muy estable, cuando es predecible, son muy exitosos, se reproducen un montón, crecen muy rápido y demás. Sin embargo, cuando el ambiente es muy inestable, que hay muchos cambios en su ambiente, los organismos que son más reactivos a esos cambios son más exitosos. Entonces depende un poco de sus características quién es más exitoso o no, pero no quiere decir que una estrategia sea mejor que la otra, ¿no? Y bueno, evolutivamente se encuentran ambas estrategias porque pues en ciertas ocasiones una es mejor y en otras ocasiones la otra es mejor. Vamos. Bueno, Ingrid, que está aquí presente, realizó este estudio donde también obtuvimos estas lagartijas. Generalmente nosotros trabajamos en una localidad del Estado de México que se encuentra cerca de Ixtapan de la Sal, que pues es digamos que un poco cercano a el otro lado de Morelos, ¿no? Y bueno, lo que ella hizo fue igualmente entrenar a las lagartijas a que aprendieran a comer de un lado de un poco terrario y se les puso un patrón de diferentes formas para ver si eran como capaces de reconocer ese patrón como una pista para que supieran dónde estaba el alimento, ¿no? Y bueno, después de, bueno, lo que descubrió Ingrid es que a esta especie le toma al menos, bueno, 15 ocasiones en repetir la tarea para poderla aprender. Ajá, entonces, ¿esto por qué es importante? Porque hay muchos estudios donde dicen, no, es que las lagartijas no aprenden y las pusimos 5 veces, ¿no? Entonces, realmente no es cuestión de la lagartija, es cuestión del diseño metodológico. Ajá. Entonces, también eso es importante. Y si ustedes ven aquí, bueno, obviamente pues nosotros ya según pensamos como lagartijas, pero pues la lagartija toma un poquito ahí de tiempo antes de irse directamente a donde ya estaba el alimento. Y esto pues ya era una lagartija que ya había aprendido. Y lo que ella hizo fue darles este aprendizaje estas 15 veces cuando eran crías, cuando eran muy pequeñitas, que así fue como nosotros las atrapamos en campo. Y después nosotros las mantuvimos en el laboratorio bajo las mismas condiciones a todas hasta que llegaran a un tamaño de juveniles y se volvieron a poner en el mismo, obviamente lo adaptamos al tamaño, no en el mismo tamaño, adaptado al crecimiento de las lagartijas. Y después se puso solamente una vez. Sí, fue una vez, Ingrid, recuérdame. Como juveniles. Una vez se volvieron a ponerse en su sitio donde ellas estaban creciendo y se volvieron a evaluar también una vez cuando llegaron a su etapa adulta o un tamaño adulto. Y bueno, los resultados que ella encontró fue que al evaluar la tasa de éxito o qué tan rápido las lagartijas iban y se alimentaban, si ustedes ven, las crías pues les tomaba cierto tiempo, pero también eran muy variables en sus respuestas. Sin embargo, cuando fueron creciendo, ya eran como más parejitas
y incluso cuando llegaron a ser adultas, su tasa de éxito de encontrar ese alimento fue mucho mayor, ajá, que cuando eran crías. Entonces, las lagartijas, en medio de este tiempo de que llegaron de crías a juveniles y de juveniles a adultos, no fueron expuestas ni una vez a esa condición experimental. Entonces, nosotros consideramos que, y como se ajustó el tamaño del terrario al tamaño también de la lagartija, pues nosotros consideramos que en cierto momento, pues las lagartijas sí obtuvieron aquí la información, porque obviamente esta fue durante 15 veces, si recuerdan, y la pudieron usar posteriormente en diferentes etapas de su vida. Y bueno, aquí también les colocamos el tiempo que les tomó para comer la primera vez. Y si ustedes ven, pues tenemos aquí para las crías disminuyen, empiezan como, les toma mucho tiempo iniciar a comer, pero conforme pasan los días disminuye mucho, mientras que para los juveniles y los adultos empiezan muy bajo porque ya saben lo que tienen que hacer. Ajá. Y bueno, ese fue en términos de un poco memoria, si podemos llamarlo así. Y el siguiente ejemplo de estudio que hemos realizado fue un poquito más complejo. Y de hecho, este estudio fue con el que Ingrid obtuvo su grado de maestra el lunes pasado. Entonces, pues es básicamente información muy fresca que les vamos a compartir. Y lo que ella hizo fue diferentes cosas. Se diseñaron dos tipos de terrarios, uno simple o al que nosotros le denominamos simple, que es únicamente tiene como esta área abierta, aquí estaría la comida, y les damos este espacio por diversas razones. Las lagartijas, cuando uno las manipula, tienden a disminuir su temperatura muy rápidamente. Entonces nosotros las ponemos ahí para dos razones: que vuelvan a obtener su temperatura óptima para realizar sus actividades. Tenemos ahí un foquito que les da calor. Y la otra también es que para que disminuyan un poco el estrés después de la manipulación, porque como las tomamos con la mano y las ponemos ahí, pues si las dejamos salir seguramente van a salir despavoridas, ¿no? Porque pues están asustadas por la manipulación. Entonces las dejamos un momento ahí. A las lagartijas y generalmente a la mayoría de los animales un ambiente pequeño y medio oscuro les da como seguridad, ¿no? Entonces las dejamos un poquito ahí. El resto del ambiente también está caliente porque pues obviamente Toluca es más frío que aquí, entonces nosotros tenemos que incrementar la temperatura experimentalmente. Y también se hizo otra cosa. Lo que se hizo es que, bueno, como les decía, tenemos el terrario que es simple y diseñamos otro que es complejo. Y a este complejo nosotros le denominamos complejo porque la lagartija tenía que salir de aquí y tenía como que sortear estas paredes de PVC transparente, donde ella era capaz de ver que había del otro lado alimento y tenía que atravesar un pequeño orificio para llegar a alimentarse. Entonces, para nosotros eso consistía en una tarea un poco más compleja que esta, ¿no? Porque en esta directamente podía ir a alimentarse. La otra sí tenía como que sortear diferentes paredes, ¿no? Y además, pues un agujerito que tenía que encontrar y que tenía que aprender a cruzarlo y que eso le iba a permitir llegar al otro lado y obtener su alimento. Y bueno, algo que se trató de hacer con este estudio fue ver si la temperatura tenía un efecto en cómo la lagartija se desempeñaba y cómo aprendía a realizar estas tareas. ¿Por qué? Porque sabe que la temperatura tiene un efecto importante en el desempeño en ciertas actividades, ya sea complejas o simples. Ajá. Y entonces, en otros organismos como peces y otras lagartijas, también se sabe que existe una relación entre la temperatura y cómo se desempeñan los organismos. Pero, por ejemplo, en lagartijas, la temperatura que ellos han usado ha sido la temperatura de incubación, en cómo los huevitos de las lagartijas, en qué temperatura se incuban, y entonces ya después evalúan a las lagartijas.
nosotros lo que hicimos fue exponer a las lagartijas a diferentes temperaturas y ver cómo esas temperaturas podían tener un efecto sobre lo que estaba haciendo en ese momento la lagartija. Y esto obviamente pues sabemos que pues el calentamiento global y demás pues está afectando a las lagartijas, ¿no? Entonces, y a las lagartijas y a todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que se puso fue temperaturas. Estas lagartijas tienen una temperatura óptima, que es su temperatura como preferida o su temperatura ideal para realizar sus actividades. Esta temperatura es relativamente alta, casi de 40 grados, es 38.8. Y lo que hicimos fue poner una temperatura más baja que esa y una temperatura más alta que esa, para saber, obviamente tomar como control, digámoslo así, la temperatura óptima y de ahí ver si una temperatura alta tenía un efecto sobre su desempeño o una temperatura baja. La temperatura baja, las temperaturas altas y bajas las elegimos a través de medir la temperatura en campo y también hacer ciertos pruebas piloto en el laboratorio, porque también las lagartijas tienen cierta temperatura que si sobrepasan esa temperatura, todas sus actividades fisiológicas cesan y pueden llegar a morir. Ajá. Entonces nosotros pues obviamente no queríamos llegar a esa temperatura letal, pero sí queríamos llegar a la temperatura más alta posible para también saber cómo a una temperatura realmente alta si eran capaces o si tenían un buen desempeño o no. Ajá, o si realmente, pues a veces sabemos, ¿no? Que el calor como que no nos deja trabajar muy bien, ¿no? Y queríamos nosotros ver si a lo mejor en otra especie también sucedía lo mismo. Y bueno, aquí les voy a enseñar cómo se ve más o menos la lagartija. Bueno, ahorita que vuelva a regresar el video, nosotros, como les decía, las teníamos ahí. Y si ven, esta era una lagartija que había aprendido sumamente rápido, al menos en esta versión simple de del terrario. Ajá. Y entonces, pues básicamente eso es lo que hacen. Obviamente el video está un poquito rápido, pero pues van directamente a comer y comen la mayoría del alimento, que también eso es importante, ¿no? Porque realmente van y se alimentan. Y entonces, bueno, nosotros llegamos a esta conclusión. Si ustedes ven, este registro de temperaturas de esta fecha fue el día que nosotros estuvimos en campo y registramos la temperatura del suelo más alta en Tonatico, que nosotros tuvimos un registro de 60 grados en el suelo. Ajá, ¿por qué nosotros consideramos que esta es una temperatura importante? Porque hemos tenido comentarios, bueno, pero ¿por qué no evaluaron la temperatura ambiente? Bueno, es que en el suelo las lagartijas están directamente en el suelo, ¿no? Entonces, sí debe tener un impacto sobre ellas esa temperatura, ¿no? Y además, pues obviamente es un poco más estable para nosotros medir la temperatura del suelo que a lo mejor la del ambiente, pues por si se mueven los sensores, por si hay aire y demás, ¿no? Entonces, al menos tuvimos esa temperatura. Y algo que vimos, que es también bastante interesante, bueno, es que sí pudieron aprender, pero obviamente su desempeño fue muy distinto a las diferentes temperaturas. Y bueno, algo importante aquí es que está modelada la temperatura por hora del día, desde las 9, que fue más o menos cuando nosotros llegamos ese día a campo, hasta la 1, y está solo hasta la 1, porque a la 1 ya no vimos lagartijas ese día. Ajá. Y fue cuando vimos la temperatura más alta, que fue aproximadamente 60 grados. Y bueno, las temperaturas que se eligieron experimentalmente fueron 24, porque esa temperatura nosotros observamos lagartijas en campo que estaban ya activas. Entonces, por eso escogimos esa como una temperatura baja. Después, su temperatura que les decía que era como la óptima o la operacional, que es cerca de los 40-38 grados, y la temperatura alta fue de 45 grados. No pudimos llegar a una temperatura más alta porque en laboratorio, cuando las exponíamos a una temperatura más alta, las lagartijas ya empezaban como a abrir su hocico rápidamente
y ya empezaban a mostrar conductas de que ya no estaban a gusto en esa temperatura, ¿no? Entonces, pues por cuestiones éticas ya no las expusimos a una temperatura más allá de esos 45 grados. Y entonces, bueno, también medimos, por ejemplo, el sustrato con cobertura y sin cobertura, porque estas lagartijas les gusta mucho irse abajo de las piedras. Y eso fue muy interesante, porque cuando los medimos, la temperatura del sustrato sin cobertura llegaba a los 60 grados, como les dije, pero la temperatura abajo de las rocas no sobrepasaba la temperatura, o no, ni siquiera llegaba a la temperatura operacional. Entonces, para ellas las rocas son muy importantes para contrarrestar el efecto de la temperatura, al menos del suelo que haya afuera, ¿no? Entonces, sí necesitan un lugar más frío para poder regular esa temperatura, porque si se quedan afuera, pues se van a tostar, ¿no? Entonces, por eso es que también nosotros en campo ya no las vemos, porque ya no pueden estar afuera. Y bueno, en términos de cómo se desempeñaron, lo que nosotros observamos fue que a temperaturas bajas, su desempeño fue pobre, se equivocaban mucho, se tardaban mucho en alimentarse, mientras que a su temperatura operacional o a su temperatura que más les gusta, digámoslo así, su desempeño fue bueno, simplemente bueno. Pero a temperaturas altas mostraron un muy buen desempeño. Ajá, entonces, al parecer las temperaturas sí les afectan, pero a esta especie la temperatura alta es lo que mejor las hace desempeñarse. Una hipótesis o una posible explicación de esto es que no es porque la temperatura alta sea lo mejor, sino porque a esa temperatura tienen tan poquito tiempo para realizar sus actividades que tienen que ser muy eficientes para realizarlas, ¿no? No es que prefieran estar a esa temperatura, pero tienen que modificar su conducta para ser suficientemente eficientes a esa alta temperatura que en campo, en la realidad, se alcanza muy temprano y tienen un muy cortito tiempo para estar a esa temperatura antes de tenerse que ir a esconder abajo de una piedra para no pues sufrir un sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, bueno, desafortunadamente no tenemos datos de cómo era antes de que las temperaturas fueran así, pero pues al parecer sí la temperatura tiene un efecto en cómo la lagartija se desempeña. Obviamente también hay ahí algo sobre las temperaturas bajas que parece que están tratando de realizar o empezar a realizar sus actividades más temprano, aunque la temperatura no sea la ideal, aunque su desempeño no sea el mejor, tratan de estar más temprano para tener más tiempo de alimentarse, porque como les decía, tienen que buscar su alimento, no es que estén como en un solo lugar, sino tienen que andar moviéndose todo el tiempo, ¿no? Entonces eso también les pone pues otra limitante en su día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues sí aprendieron, sí pudieron desempeñarse adecuadamente, pero pues el mejor desempeño, como les decía, lo notamos a altas temperaturas. Y bueno, y además ese desempeño lo pueden sostener por muy poquito tiempo, porque recuerden que pasando esta temperatura, nosotros observamos en laboratorio que ya no pueden vivir básicamente, ¿no? Entonces, sí es bastante crítico para estas lagartijas, pues el aumento de las temperaturas, ¿no? Y bueno, ahorita lo que vamos o estamos empezando a analizar con otra estudiante, Lorena, es si las lagartijas tienen la capacidad de un aprendizaje social, es decir, si son capaces de aprender de otros individuos que les estén mostrando cómo se realiza la actividad. Y ahorita pues estamos en el proceso precisamente de analizar estos datos. Sí fueron capaces de abrir la tapita y de encontrar alimento y demás. Y ahorita pues ya estamos como en las últimas del análisis de los datos. Y sí observamos, bueno, a lo mejor para adelantarles un poquito, que sí son capaces de desempeñarse mejor cuando observan previamente a otro individuo
haciendo la tarea, ¿no? Pero obviamente pues nos falta ver si eso es estadísticamente significativo y si puede replicarse, ¿no? Porque también eso es importante para pues poder hacer una conclusión o sacar una conclusión pues más adecuada del desempeño de las lagartijas ante estas condiciones. Y pues básicamente sería todo, con un agradecimiento a pues nuestros colaboradores del laboratorio, pues a los alumnos que básicamente son los que se llevan la mayor parte del trabajo difícil. Bueno, pues gracias a ustedes. Y pues si tienen alguna pregunta, adelante. Un punto interesante de tu trabajo. Desafortunadamente le tengo que ir corriendo un sí, pero me interesa mucho que pudiéramos platicar con el grupo, con Germán, con Elsa, para ver si podemos más adelante poder trabajar en conjunto. Claro. Nosotros hemos trabajado con lagartijas aquí en Morelos, en un sitio con contaminantes por minería metálica, con metales pesados, y lo que hemos encontrado en lagartijas es que no, la tasa de crecimiento se detiene. Son lagartijas pequeñas, son datos que todavía no los tenemos publicados, pero con Aspidocelis y con otra especie, sobre todo a las hembras, lo que les está ocurriendo es que no crecen. Si hicimos captura-recaptura y medimos tasa de crecimiento, y están creciendo muy pobremente en los sitios más cercanos donde están, digamos, los jales mineros, los montes estos llenos de tierra, ¿no? Y estas lagartijas se encuentran ahí. Entonces, estudios como los tuyos asociados a este tipo de contaminantes, pudiéramos trabajarlo en conjunto con ustedes, su laboratorio y nosotros acá, con nuestro grupo grande de trabajo, pudiéramos más adelante poder con todo experimentar gusto, contigo. con todo gusto. ¿Cómo ven? ¿No? El doctor Germán tiene el contacto, igual cuando ustedes gusten, si gustan visitarnos, también pues tenemos todo listo para llevar lagartijas y ponerlas ahí a hacer cosas. Y sí, la verdad nosotros pues siempre estamos abiertos a colaborar, porque de esa manera pues la ciencia se enriquece. Entonces pues sí, pues bueno, hemos hecho cosas parecidas a lo tuyo con aves, cuestiones más bien de exploración, también asociado a sitios con disturbio por contaminantes y cosas así que pudiéramos adelante platicar y trabajarlo con las lagartijas, ¿no? Sí, poner alumnos a hacerlo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, con gusto. Gracias. Sí. ¿Más preguntas, comentarios, chicos? Sí. Ay, perdón. Mucha energía. Igual, muy bonita tu plática. Yo hice algunas anotaciones que estaría muy padre que nos sentáramos con calma para platicarlas. Por ejemplo, ¿qué opinas en este posible trade-off de cuando les pones la pelotita entre esta posibilidad que exploran, más bien que la audacia o estos organismos que pasan y dan por alto este objeto posiblemente riesgoso o novedoso, y aquellos que con la cautela de que exploran y que en realidad encuentran el recurso antes, ¿sí? Es un poco así la idea. Y que al final, como bien lo discutiste, se vuelve ventajoso bajo ciertos contextos que puedan salir más rápido y explorar antes, y bajo otros contextos que esa exploración sea más lenta y toma decisiones. Te lo pregunto porque en nuestro modelo tenemos un cíclido que es sumamente arrojado a diversas situaciones y que le viene bien en unos contextos, pero que a lo mejor en otros no está evaluando bien la situación de riesgo. Entonces, me encantaría de hecho esto yo, inicialmente mi proyecto de doctorado fue con peces. Entonces, yo por azares del destino terminé trabajando lagartijas. Digamos que fue fortuito mi llegada a México y trabajar con lagartijas. Realmente el modelo que yo siempre trabajé fue peces. Entonces, este mismo estudio, y te pongo por ahí el video, se los comparto, de truchas.
hacen exactamente lo mismo. Ujú, ujú. Exactamente, son exactamente iguales. Hasta se sorprende uno porque hacen lo mismo, se paran, no se regresan, no salen de su lugar, mientras otras, por ejemplo, las truchas, el objeto novedoso se chocaban contra él, porque ni siquiera eran capaces de distinguir que había algo ahí. Y tú así como, pero ¿por qué chocas? Pues si hay algo, o sea, chocaban contra el objeto, lo movían y se iban directamente a donde ya habían aprendido que había comida y no encontraban comida y se ponían como locas, se ponían a nadar súper raro, tratando de sacar comida de donde pudieran, pero no había comida. Entonces, sí hay una manera como de que son muy rutinarias, de que si algo aprenden, no pueden hacerlo de una manera diferente, mientras las otras no salían. Había algo enfrente de ellas y no salían y no se arriesgaban a ir más allá. Y también es interesante porque al final esas, si hay algo novedoso, no van a alimentarse y pueden morir, mientras que las otras pueden morir porque se arriesgan, ¿no? Entonces es ahí Pero como como esa bien dices, situación. ciertos fenotipos son convenientes Claro, y por eso claro. persisten, Y por ¿no? eso persisten, claro. Ajá. Y en relación a la temperatura, actualmente también estamos haciendo algunos experimentos semejantes con peces y también son más eficientes cuando la temperatura parece no ser la mejor en términos de que es más elevada en la captura de las presas, ¿no? Sí, A diferencia, estamos apenas en esto tratando de explorar por qué y viendo si realmente, bien dices, sí, no nada más es un análisis preliminar, sí. pero a diferencia de tus lagartijas que sí tienen que cazar rápido y regresar a refugiarse de esas altas temperaturas, en nuestro caso siguen estando en un Sí, ambiente no se pueden acuático salir, en ¿no? donde no pueden salir, pero al final el forrajear en una temperatura más elevada también implica mayores costos y por lo Sí, tanto claro. tendrían que ser más eficientes, Sí, ¿no? claro. Entonces estamos también en esa línea, estaría muy interesante que, como bien dice la doctora Marcela, nos reunamos y platiquemos. Padrísimo tu trabajo. Muchas Muchas gracias gracias, por gracias. aceptar venir. Sí, digamos un comentario sobre eso antes de dar la palabra. Está bien interesante porque no son los únicos animales en los que parece que hay como este sistema binario de estrategias. En varios animales se ha Sí, encontrado que hay un gen asociado, que es el gen forrajeo, sí, y parece que está altamente conservado. Entonces, en sí. el C. elegans, por ejemplo, en Drosófila, En Drosófila, sí. y otros animales, y ya tiene otra función en las abejas, donde está exaptado para la vida social, pero está esta como estrategia binaria de animales que son como más sedentarios, ¿no? O sea, menos exploradores, y otros que son mucho más, menos prudentes y toman más riesgos durante la exploración. Y justamente parece que está relacionado con, o sea, los fenotipos parece que pueden oscilar de acuerdo a las condiciones ambientales, ¿no? Entonces estaría bien interesante profundizarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, Sí. hay, por ejemplo, nosotros que ahorita trabajamos con las especies silvestres, yo trabajé con truchas que venían de líneas de selección por estrés. Entonces, obviamente también había ahí una situación muy particular con el estrés y cómo respondían ante el estrés en términos fisiológicos. Entonces, ahí ya hay también otra situación. Pero sí, lo importante o lo relevante de esto es que se ve en organismos de vida libre también, o Ujú. sea, no es tan hecho en el laboratorio, ¿no? Sino también se ven organismos de vida libre. Ahí el problema es que en organismos de vida libre a veces son muy variables en sus respuestas, entonces ir a enfocarse en los genes es más complicado que en organismos de laboratorio, ¿no? Entonces ahí sería a lo mejor en algún momento crear unas líneas si es que ese es el interés y a lo mejor de ahí ya ver si el mismo gen se expresa o no. Sí. Pero bueno, si es consistente, Sí, es sí, sí, sí. una buena estrategia. Sí, ¿más preguntas? ¿Alguien? Bueno, más que pregunta, es una duda. Mencionaste de que son sociales este tipo de lagartijas y que pues buscan como reunirse
más con específicas de ellas, ¿cómo se da este proceso? Porque justamente, bueno, desconozco mucho de las lagartijas y las conferencias que he oído es como que buscan ser más territoriales, más individuales y no estar cerca de otras. O sea, siguen algún grupo, una, no sé, en este caso, ¿cómo es con ellas? Sí, justo ayer estábamos platicando sobre, digo, a veces uno trabaja mucho con una especie y sientes que la conoces de todo y de repente es como, justo ayer estábamos platicando, ¿todas las lagartijas hacen lagartijas? Porque en realidad nosotros nunca hemos visto a esta lagartija hacer lagartijas. Y entonces ya me puse ahí a preguntarle a los colegas, ¿todas las lagartijas hacen lagartijas? Y nadie sabe. Pero uno asume que todas las lagartijas hacen lagartijas, ¿no? Y es lo mismo, o sea, uno asume que todas las lagartijas son territoriales y que se van a poner en una piedra y que van a ser lagartijas para, pues, ahuyentar a las demás, ¿no? Pero hay ciertas lagartijas que eh, son más afectas, digámoslo, a estar junto con otras. Ajá. Y por ejemplo, nosotros hicimos pruebas de agresividad, donde en otros organismos pones dos y se empiezan a pelear. Y a veces estas las pones dos juntas y hasta se encima una sobre la otra, ¿no? Entonces así como que hasta se abrazan. Entonces, realmente no buscan mantener un territorio. Realmente sí pueden estar cerca de otros organismos de su misma especie, ¿no? Entonces, esa es la manera como nosotros hemos visto que sí son más sociables, digámoslo así. No tienen un nivel de sociabilidad como el visto en primates y demás, ¿no? O sea, no, obviamente, pues es un grupo completamente diferente y no tienen este tipo de jerarquías y demás, ¿no? Pero sí al menos buscan el estar en contacto con otras. Y esa es la razón por la cual también nosotros creemos que son capaces de aprender de otras, ¿no? Porque sí tienen esta cercanía con otros organismos. Entonces, esa es la manera como las hemos visto que sí tienen esta sociabilidad. Y como lo evalúas es como el tiempo que pasan cercanas, ¿no? Al menos más cercanas de una medida del cuerpo, es como un estándar para decir, ah, bueno, sí les gusta estar cerca al menos, ¿no? Uh-huh. ¿Más comentarios? Gracias. Gracias, doctora. Muy interesante su plática. Yo nada más tengo una inquietud. Creo que lo comentó ya al final, que estaban haciendo unos estudios con ver si socializaban con otras. Yo me pregunto si en un ambiente que no está perturbado, que está controlado y que ya se adaptaron estos organismos, ¿hay como evidencia o podría pensarse que transmiten su conocimiento a sus generaciones, a sus nuevas crías, o hay o cada quien va por su lado, no transmiten estos conocimientos? Que yo sepa, no hay una evidencia no creo que alguien lo haya estudiado. Si, por ejemplo, en aves existen esos estudios de que transmiten información, ¿cómo le llaman? Cultural, le llaman como transmisión cultural de la información. Pero no, en lagartijas, como les digo, hay muy poca información porque pues nadie las consideraba, ¿no? O sea, realmente pues eran como, están bien lagartijas, ¿no? Pero bueno, es probable, si ellas están cercanas, es probable, ¿no? Que puedan transmitir esa información. Pero ahí también hay una situación, por ejemplo, estas lagartijas, no hay cuidado parental. Entonces las lagartijas ovipositan los huevos y se olvidan de ellos para siempre, ¿no? Entonces, a lo mejor no es tan directa esa transmisión, a lo mejor es con quien te encuentres cerca, ¿no? Pero ahí la idea es ver si, por ejemplo, esa cercanía es estable o a lo mejor es momentánea. Entonces, si es momentánea, muy posiblemente no se pueda transmitir esta información, ¿no? Porque pues tendrían que mantenerse juntas cierto tiempo para pues crear a lo mejor esta comunicación entre ellas, ¿no? Pero sí sería algo interesante de ver, porque no todas las lagartijas les gusta estar juntas. Sí hay lagartijas que son muy territoriales y que tratan de ahuyentar a todo lo que haya cerca, ¿no? Entonces, no es el caso de esta especie, pero no, al parecer, las menos son sociables, ¿no? En lagartijas. Gracias, doctora.
Muy bien. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Venir a compartirnos tu investigación y tu trabajo. Vamos a estar en contacto, ¿verdad? Claro. Y si no hay más preguntas, pues un fuerte aplauso.